del 7 en adelante. ¿Se recuerdan que estamos hablando de señales? Estamos hablando de señales. Amén. ¿Cuál es la primera señal? La casa del Padre. Segunda señal, el ir y venir del Señor. Tercera. Cuarta, la triunidad de Dios. Ahora noten pues, porque a veces ya tenemos bastantes años de ser cristianos y aunque leemos la Biblia y leemos, todavía no le hemos agarrado la esencia. Pero Juan quiere que entendamos que cada cosita que él puso allí es señal, son señales, señales. Entonces, de este versículo al 15 vamos a encontrar la señal de la triunidad de Dios. O sea que vamos a encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Vamos a leer todos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. Estamos en la página 222. Con este mensaje continuaremos considerando las señales en los capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan, la señal de la Trinidad divina. Ok, primero vamos a hablar de lo que es el Padre, el Padre. Entonces, por favor, hermanos, no se me duerman, pongan atención, porque si queremos conocer a Dios, tenemos que estudiar esto. El Padre, de acuerdo a la Biblia, es la fuente, es el originador,
es el que inicia, es el que planifica y diseña. Cuando ustedes en la Biblia leen respecto al Padre, el Padre es la fuente, por eso se llama Padre. O sea que no solo es hablar de Dios como Padre, sino que es una señal, una señal. O sea que cuando ustedes leen Padre, vamos a estudiar, por lo menos hay 10 cosas. Hay 10 cosas del Padre, si ustedes se dan cuenta. Sí, hay 10 del Padre. Y después vamos a hablar de 11 del Hijo. Y luego vamos a hablar de otras del Espíritu Santo. Pero, por favor, con atención. Vamos a ver, el Padre es la fuente. Él es el originador, Él es el que inicia, Él es el que planifica y diseña. De acuerdo a Juan 7:29, el Señor Jesús dijo: pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Cuando ustedes lean esos pasajes en la Biblia, recuérdense lo que estudiamos. Porque yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Esta breve palabra indica que el Padre es la fuente. Como la fuente, el Padre envía al Hijo. Como la fuente, el Padre envía al Hijo. Y vamos a ir uniendo porque veamos lo que dice Juan 13:3. Juan 13:3. Jesús, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces todos estos versículos nos indican que el Padre es la fuente, que Cristo sale del Padre. Entonces Él tiene salidas. Miren Miqueas 5:2, Miqueas 5:2, porque tenemos que entender cómo es que la Biblia explica, para que entendamos la Trinidad, pero no como doctrina, sino como señal. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas. O sea que no vayan a creer ustedes que Jesús tiene solo una salida. Él tiene muchas salidas que son desde el principio, desde los días de la eternidad, porque alguien cree que el Señor Jesucristo esta es la primera vez que sale. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Entonces, de hecho, acuérdense que en la Biblia hay epifanías y hay parusías. Todo esto tenemos que saberlo nosotros. Si no, pues seguimos siendo los de kindergarten. Pero yo quiero que ustedes se cansen de ser cristianos de kindergarten, que sean cristianos de universidad, que se gradúen. Por eso me gustó lo que dijo la hermana Lorena. Dijo: hermano, yo estoy cansada de no aprender, quiero aprender. El Señor tiene parusías y tiene epifanías. Las epifanías son salidas del Señor sin que se encarne. O sea que acuérdense que el Señor ya se le había aparecido a muchos personajes en el Antiguo Testamento sin haberse encarnado, ¿verdad? Él se le apareció a Sansón, se le apareció a Gedeón, se le apareció a Abraham. Amén. ¿Se acuerdan que una vez se apareció como Melquisedec? Se apareció, pero no se había encarnado. Esas se llaman epifanías, porque Él tiene salidas. O sea que Dios eternamente, en lo que es Dios, eternamente, el unigénito Hijo de Dios ahí ha estado siempre, 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 siempre. Eternamente, desde el principio
Ahí está el Hijo, pero tiene salidas. Y hay salidas que no tomó cuerpo físico, pero salía a hacer los jalecitos que el Señor quería que hiciera, ¿eh? Salía a hacer los jalecitos. Pero hubo un día que tenía que hacer un jalezote, pero fuerte, y tuvo que tomar cuerpo. ¿Amén? Por eso dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio. O sea que Dios está diciendo que Él es eterno, el Señor es eterno. Entonces mi punto ahorita es que usted vea que el Padre es la fuente, es el originador, es el que inicia, el que planifica, el que diseña. Él es espíritu, Dios es espíritu, el Padre es espíritu, pero Él sale. La Biblia lo pone como salidas. Usted tiene que saber que Él sale. Acuérdese siempre, Dios es espíritu, pero Él sale. Cuantas veces Él quiera, Él sale. Amén. Esa es la primera cosa que tenemos que saber de Dios, que Él es la fuente, Él es el originador y Él es el que inicia, el que planifica y diseña. Otra cosa que tenemos que saber es que Él es el que tiene la voluntad. Él tiene la voluntad. Vamos a conocer a Dios como triuno, pues, porque son 52 cosas las que tenemos que saber de Dios, una por semana. 52 cosas que usted tiene que saber que Dios ha hecho como Dios triuno. Están en el Nuevo Testamento. Él es el originador, pero ahora vamos que Él es el que tiene la voluntad. En la deidad, el Padre es el que tiene la voluntad. En Juan 6:36, Juan 6:38, el Señor Jesús dijo, Juan 6:38, el Señor Jesús dijo: yo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amen. That's the Father. Because right now we are talking about the Father. We are going to talk about 10 things that belongs the Father, that belongs God as the Father. Because God is the Father, the Son, and the Spirit. Pero Él, van a darse cuenta ustedes que para cada fase de Él tiene cosas específicas. Y si las estudiamos bien en la Biblia, no hay ni un problema. Podemos explicar por qué en la cruz del Calvario dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por qué desde allá del cielo dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Él puede hablar de allá para acá y puede hablar de aquí para allá. Y allá es 3 y aquí es 3. Porque van a ver con qué claridad Jesús enseñó que cuando Él vino aquí, el Padre venía con Él. Y que el Espíritu estaba ahí también. Van a darse cuenta. El Señor es bien claro y así ustedes conocen bien su Biblia. Versículo 39. 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, o no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjense pues, Él tiene la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que lo que me va a dar a mí no se pierda. Amén. Versículo 40. Y esta, ¿y el 39 qué pasó? Sí, ese es, ¿va? Y esta es la voluntad. Muy bien, entonces el Señor continúa hablando de la voluntad del que lo envió y la voluntad de su Padre. Como el Hijo de Dios, escuchen bien pues, como el Hijo de Dios, el Señor Jesús nunca hizo su propia voluntad como Hijo de Dios. ¿Ok? En vez de eso, Él siempre hizo la voluntad del Padre. Él fue enviado del Padre no para hacer su propia voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre. El Hijo es uno con el Padre y la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre.
Ok, esto significa que el Padre y el Hijo tienen una sola voluntad. Amén. No debemos pensar que el Padre tiene una voluntad y el Hijo tiene otra. No, solo hay una voluntad y esa voluntad es la del Padre. El Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. Amén. Ese es el mensaje puro de la Biblia. Otra cosa, habitando en luz inaccesible. Vamos a primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio. Fíjense pues, el Padre mora en luz inaccesible. Y concerniente a esto, leímos, ninguno tiene acceso al Padre. De hecho, esta luz inaccesible es un fuego consumidor. ¿Ok? Es un fuego consumidor. Por eso es que muchos creen que Dios es el sol. ¿Ah? ¿Ok? Es imposible para los hombres penetrar a Dios. Ahora, muchos versículos, fíjense, porque ahora vamos a ir entendiendo. Él es la fuente, Él es el originador, Él es el diseñador, Él es todo y tiene una voluntad. Gloria a Dios. Ahora vamos a entender lo que quiere decir que envía al Hijo. Envía al Hijo. Vamos a Juan 4:34. Y van a ver que vamos a ver varios versículos donde dice que el Padre envía al Hijo. Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque muchos no saben cómo es que Dios es triuno allá arriba y es triuno aquí abajo. Porque Jesucristo es el Dios triuno. Entonces muchos no entienden cómo es que Dios es triuno allá arriba y es triuno aquí abajo. Tenemos que entender los dos aspectos de Dios. Dios tiene aspecto visible y tiene aspecto invisible. El aspecto visible de Dios es Jesucristo. El aspecto invisible de Dios, Dios es espíritu. Invisiblemente, allá está el Padre, el Hijo y el Espíritu, invisiblemente. Visiblemente, si Él toma cuerpo, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y esto es lo que los cristianos no alcanzan a ver. ¿Cómo es Dios? Y solo porque Dios le revele a usted por su palabra, usted lo puede entender. Dios es triuno esencialmente. En el trono está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero cuando Él toma cuerpo y viene a la tierra, Él corporalmente, ahí está el Padre. Es la enseñanza pura de la Biblia, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. O sea que quiero por favor que alcancen a ver, porque la doctrina falsa, hay doctrina falsa. Hay doctrina falsa y hay doctrina que dice que solo Jesús es Dios. ¿Sí? Y luego los testigos de Jehová con otra doctrina falsa, que solo Jehová es Dios. Entonces están los dos extremos. Los testigos de Jehová que no son cristianos, ellos dicen que solo Jehová es Dios. Y hay cristianos que son apostólicos que dicen que solo Jesús es Dios. Si ustedes se dan cuenta, son dos extremos.
¿verdad? Porque Dios es triuno como espíritu y Dios es triuno como Jesucristo. Él nunca escondió esa verdad. Vamos ahora, vamos a Juan 5:24. Juan 5:24. Estamos usando versículos para que entendamos que Dios, el Padre, envió al Hijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, porque vamos a entender el hablar de Cristo, porque si no estudiamos todo esto, el hablar de Él no lo vamos a poder discernir. Dice ahí que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando el Señor repite la misma cosa, muchas veces Él quiere asegurarse de que nosotros estamos entendiendo lo que Él está haciendo. 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 7:16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 13:20. De cierto, aleluya, ahora sí tengo quien se pone las pilas, aleluya. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria a Dios. Luego seguimos con 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiere Jesús que estemos seguros que Él es el enviado de Dios? El enviado de Dios. Ahora, ¿qué es enviado? Apóstol. Enviado es apóstol. Él es el apóstol del Señor, Él es el enviado de Dios. 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Cuando Él dice: me voy a ir al que me envió, o voy a ir al que me envió, a veces solo está diciendo que va a orar, que le va a pedir a Él, ¿verdad? Pero muchos creen que es que se va a ir al cielo, o que se va. A veces Él solo está diciendo: espérense, voy a ir a mi Padre, porque yo siempre voy a mi Padre. O sea que Él siempre iba a hablar con el Padre. Amén. Ahora vamos bueno, tenemos el verso 18, versículo 16-18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Bueno, yo tampoco entendí por qué pusimos ese. Gloria a Dios. Pero mi punto es que ustedes vean que el Señor Jesucristo es el enviado de Dios. El Padre es la fuente, el Hijo viene como enviado, es la salida. O sea que el Hijo es una salida de Dios. Dios dice: yo soy espíritu, pero me voy a ir a dar una vueltita, voy a ir a ver. Esas son las salidas. Dios puede salir de Él como hombre. Y cuando Él sale como hombre, dice: soy el enviado de Dios. Así habla Él, así entendámoslo, y van a ver que Dios se vuelve alguien comestible. Amén. Ahora, notemos pues, el Padre es el que envía, ¿sí o no? Ahora el punto que sigue es: pero se viene con Él. Aleluya, mira, se viene con Él.
Dice, vamos a Juan 16, 32. Juan 16. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿vino solo? No vino solo. Él lo trae adentro. Ahora, fíjense que si con solo leer la Biblia con sensatez y con dirección del Espíritu, nosotros recibimos la revelación divina. En Juan 16, 32 el Señor indica que el Padre vino con el Hijo. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces, el Padre envió al Hijo y el Padre estaba con el Hijo. ¿Qué es? El Padre vino con el Hijo. Para nosotros es difícil entender eso. Si alguien lo envía a usted a cierto lugar, generalmente la persona que lo envía se queda en el lugar que está. Y usted irá al lugar designado. Pero en la economía divina, el Padre envía al Hijo, pero cuando el Hijo viene, el Padre viene con el Hijo. Por un lado, el Padre envía al Hijo, por el otro lado, Él viene con el Hijo. Así que Él es el enviado que se trae al que lo envió. Oh, esto es rico. Esto es lo que da vida. Porque esto no es conocimiento, ¿se dan cuenta? Esto es que Dios les está revelando a ustedes cómo es Él. Amén. Sigamos otro poquito. Los estudiantes de la Biblia tienen dificultad para explicar esto. ¿Cómo puede el Padre enviar y venir con el Hijo? La razón de esta dificultad es porque tratan de separar al Padre del Hijo. Sin embargo, el Padre y el Hijo no se pueden separar. De hecho, cuando el Padre envía al Hijo, se está enviando Él mismo en el Hijo. El Evangelio de Juan revela definitivamente que el Hijo fue enviado por el Padre y que el Padre se vino con Él. Esa es la pureza de la revelación en el Evangelio de Juan. Aleluya. Aún más, de acuerdo al Evangelio de Juan, donde está el Hijo, está también el Padre. Y cuando el Hijo habla, el Padre también habla en Él. Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Cuando el Hijo habla, ¿quién está hablando? Están hablando los dos. Cuando el Hijo habla, está hablando el Padre. Y si el Padre habla, está hablando el Hijo. Gloria a Dios. Nosotros debemos de ser impresionados por el hecho de que esto está más allá de nuestra habilidad de analizar cómo el Padre y el Hijo son uno. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos analizar. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mente, emoción y voluntad son distintas, sin embargo no las podemos separar. No podemos separar la mente de la emoción o la emoción de la voluntad y luego analizar estas partes de nuestro ser separadamente. Sabemos que un ser humano está compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, pero si queremos separarlas y analizar estas tres partes de una persona, tendríamos que matarla. Tan pronto que esas tres partes de una persona son separadas, la persona se muere. Aún el espíritu, alma y cuerpo son distintos, ellas forman un ser completo, así que donde está el cuerpo está también el alma y está también el espíritu. No se puede separar. Nos tendrían que matar, ¿verdad? Si nos quitan el alma. Y si no tuviera el alma, es que ya me fui con él, dice. ¿Eh? ¿Se acuerdan de ese canto? Como sirven para hacer doctrina. ¿Ese? Y si no tuviera el alma, es que ya me fui con él.
Gloria a Dios. Ahora, notemos pues, porque gracias a Dios ahora ya alcanzamos a ver que el Hijo es el enviado de Dios, pero que cuando lo envía no lo envía solo. Y todo eso está en el Antiguo Testamento. Le dice a Moisés: si no vas conmigo, no me mandes. ¿Se acuerdan que Moisés le decía así a Dios? Porque le decía a Dios: ve pues, si haces esto y esto, si no vas conmigo, no voy. Es Jesús diciéndole al Padre: si no vas conmigo, yo no voy. Entonces el Padre viene con el Hijo y el Hijo trae al Padre, viviendo y obrando en el Hijo, viviendo y obrando en el Hijo. Vamos a ver Juan 14, 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ustedes no creen? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre que mora en mí hace las obras. Versículo siguiente: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean pues, porque miren lo que hago, solo Dios lo puede hacer. ¿Ah? ¿Ustedes no creen que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Entonces, como no creen lo que les digo, crean las obras. Por ejemplo, miren lo que le dijo un día a uno de los, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Para ver si aquellos que lo oían agarraban la onda. Tus pecados te son perdonados. Y aquel se levantó sano. Y aquellos dijeron: pero si solo Dios puede perdonar pecados. Pues eso es lo que les estoy diciendo. Si no creen lo que yo les digo, que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dicho en otras palabras, que yo soy Dios, porque algunos creen que Jesús nunca dijo que no era Dios. Él dijo que era Dios. Y por eso lo crucificaron. O sea que los judíos le entendieron lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo que Él era Dios. Porque les estaba diciendo: si ustedes no creen lo que digo, pues crean lo que obro. ¿No ve que unos cuando lo vieron que aquietó la mar, no? ¿Quién es este? Ellos no sabían que Él no reprendió el agua. Él reprendió a los que mueven el agua. De acuerdo a la Biblia, los que mueven el agua son los ángeles caídos, los demonios. Y cuando dijo quieto al mar, les dijo: dejen de mover ahí pues, muchachos. Y ellos le obedecen, porque si alguien le obedece a Dios, son los ángeles, y especialmente los ángeles caídos, porque dice que hasta tiemblan cuando lo miran. Los demonios creen y tiemblan. Son más evangélicos que nosotros, porque dice la Biblia que creen. ¿Cuánto estamos discerniendo? Estamos discerniendo. Amén. Entonces el Señor lo vemos, aquí vemos al Padre viniendo con el Hijo y obrando. Por eso Jesús dijo: yo no soy el que obra es el que está en mí. Porque el Padre es el que hace las obras, dice él. Entonces, vamos a otro punto. Dándole todo lo que tiene el Padre al Hijo. Dándole todo lo que tiene el Padre al Hijo. Miren pues, vamos. Juan 16, 15. Juan 16, 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ahora ya van a saber por qué habla él así. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Aleluya. Algunos creen que tal vez el Señor es abusivo, pero no, Él se cubre. Él dice: la voluntad es la de Él. Pero Él se vino conmigo. Y cuando digo algo, ustedes creen que lo digo yo, pero no se fijen en lo que digo, fíjense en lo que hago. Porque el Padre, todo lo que tiene, es mío. Y por eso les dije que tomará de lo mío y se los va a hacer saber a ustedes. Amén. Colosenses 2:9.
porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en un cuerpo. Por eso dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Esto que estamos estudiando aquí, hermano, solo por revelación. Por eso los testigos de Jehová, ellos no entienden lo que estamos estudiando aquí. Dicen, no, dice, Jesús no es Dios. Fíjese, ¿no? Mire tan clara que es la Biblia, y ellos prefirieron cambiarle a su versión porque la mente humana no capta esto, hermano. Para la mente humana no cabe que Dios es un hombre o que Dios se hizo hombre, no le cabe. Entonces tuvieron que cambiar todos los versículos que dan a entender que Jesucristo es Dios venido aquí a la tierra, lo quitan y no, Él es un Dios, Él es un profeta, Él es esto, Él es el otro, Él es un ángel. Y le quitan todo el mensaje, y todos los testigos de Jehová con su maletín creyendo que ese hombre solo es un profeta, es un ángel, es un hijo de Dios, y que va a reinar en esta tierra y que va a hacer la voluntad de Dios, pero como nosotros, humanos, un humano con una vida bien elevada. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Él es un humano con la vida de Dios, y que nosotros somos los que lo adquirimos a Él, y que ahora la vida de Dios está en nosotros. Gloria a Jesús. Muy bien. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre se corporificó en el Hijo. Amén. Ahora, otra palabra que algunos ni entienden: glorificado en el Hijo. Vamos a Juan 13:31. Juan 13:31. Glorificado en el Hijo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Y Dios es glorificado en Él. De acuerdo a este versículo, cuando el Hijo fue glorificado, el Padre fue glorificado en Él. Y yo puse aquí, más tarde vamos a dedicar un mensaje completo acerca de la glorificación. Porque muchos creen que la glorificación solo quiere decir una cosa. Pero la glorificación, solo pónganse a pensar, ahora es glorificado, y Dios es glorificado en Él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el unigénito del Padre, lleno de gloria y de realidad, lleno de gloria. Acuérdense siempre que en el Nuevo Testamento la palabra gloria es expresión. Gloria es expresión. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él, y Dios es glorificado en Él. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es la gloria de Dios, es que Él expresa a Dios, Él expresa al Padre. Cuando estaba lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de gloria, está hablando de que cualquiera que lo trataba a Él o se acercaba a Él, podía ver a Dios en Él. Por eso después vamos a dar un mensaje entero acerca de la glorificación, porque también tiene que ver con la resurrección. Amén. Pero ahorita, por el momento, entendemos que
el Hijo siempre glorificó al Padre cuando estuvo aquí en la tierra, siempre lo expresó, quiere decir. Que el Hijo siempre glorificó al Padre, que siempre lo expresó. Hay otra cosa, dándonos el Hijo, es Juan 3:16. Juan 3:16 es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Padre nos haya dado al Hijo significa que Dios mismo se dio a nosotros en el Hijo. Como ya entendimos que el Padre lo envía, pero el Padre viene con Él, cuando Él se da por nosotros, el que se está dando por nosotros es Dios en Cristo. Pero noten pues que es Dios el que está dándose por nosotros. Cuando Él dice que nos da el Hijo, es Dios mismo dándose a nosotros. Ahora otra cosa, Juan 14:23. Juan 14:23. Morando en nosotros con el Hijo por el Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, porque donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre está el Hijo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él como el Espíritu. O sea que Dios como el Espíritu es la unción que contiene al Padre y al Hijo. Haremos, vendremos. El Padre y el Hijo está adentro de nosotros por el Espíritu. O sea que el Espíritu hizo morada en nosotros, pero ese Espíritu estaba completado porque tiene al Padre y tiene al Hijo con la experiencia humana y resurrección adentro de nosotros. O sea que nosotros no tenemos cualquier cosa dentro de nosotros. Hay hermanos que a veces solo le quieren hacer énfasis al Espíritu. Hay hermanos que solo le quieren hacer énfasis al Padre o solo al Hijo. No. Nosotros tenemos al Padre, haremos, vendremos, hacer morada. Tenemos al Padre y al Hijo por el Espíritu dentro de nosotros. Entonces, en realidad, y es correcto, y es bíblico, y es la pureza de la palabra, nosotros tenemos morando en nosotros al Dios triuno. Aleluya. El Dios triuno. Amén. No hay excuses. Entonces el Padre mora en nosotros con el Hijo y por el Espíritu, y ahí tenemos ese versículo que lo comprueba. Aquí tenemos el Padre morando en nosotros con el Hijo. Vamos a 1 Juan 3:24. 1 Juan 3:24. Ahora fíjese, dice 1 de Juan 3:24. Sí, se va. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que eso nos aclara lo que estoy hablando. Ese versículo sirve para apoyarnos y decir: haremos morada el Padre y el Hijo por el Espíritu que nos ha dado. Dice, por eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Tú tienes el Espíritu? Entonces tienes al Padre y al Hijo contigo, porque el Padre viene con el Hijo y el Hijo nunca viene solo. Pero se dan cuenta pues cómo Él usa este lenguaje. No es para doctrina, es para entender el trabajo que Él ha hecho en nosotros. Yo los estoy bautizando a ustedes en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto es lo que quiere decir: por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que didactis todas estas cositis. Ese ya es en italiano,
para que les enseñes todas y que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que lo que Dios quiere es que le expliquemos a la gente todo esto para que se convenzan de lo que hizo Dios para salvarlos y poderlo expresar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios, porque aquí vemos que el Padre no mora solamente con el Hijo en nosotros, sino por el Espíritu. Y concerniente a esto, primera de Juan 4:13, ahí mismo, primera de Juan 4:13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ese es lo que nos hace permanecer en Él, que nos ha dado de su Espíritu. ¿Quién está morando en nosotros? Deberíamos contestar a la luz de la palabra de Dios: el Padre y el Hijo por el Espíritu. ¿Quién está morando en nosotros? Por el Espíritu. El Dios triuno también. En otras palabras, tenemos al Dios triuno morando en nosotros. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando usted estudia la Biblia de esta manera, en realidad está restaurando la pureza de la palabra de Dios. Esto se perdió hace años en la vida de la iglesia. La iglesia empezó a conformarse y la enseñanza se empezó a diluir, al grado que hoy día, cada domingo evangelizan a los hermanos. Los pastores, como no tienen conocimiento de la Biblia, tienen que estar gritándole a los hermanos y evangelizándolos, y en vez de ayudarlos a que vayan creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿entendimos al Padre? ¿Estamos seguros que entendimos al Padre? Él es la fuente, Él es el originador, Él es el diseñador, la voluntad de Él es la voluntad de Él. Él envía al Hijo, pero se viene con el Hijo. Él le ha dado todas las cosas al Hijo. En Él habita corporalmente la plenitud de toda la deidad. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo lo que le dé no pierda nada, lo cual significa que todos nosotros somos dados a Él y ni uno de nosotros se va a perder. Porque todo lo que le dio el Padre a Él, dice que es para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si usted cree en el Señor, jamás se perderá. Jamás. Porque Él lo dice en su palabra. Muy bien. Le voy a dar otros minutitos más. Y así termino. Voy a dedicar un niño y de ahí nos vamos a ir a descansar un rato, y luego vamos a regresar para alabar a Dios un rato y un estudio más, y terminamos por hoy. Pero yo le quiero preguntar, ¿se está gozando? Eso me anima. Sí, porque yo miraba muy serio a Cayetano, dije, le di muy duro. No, él me ama tanto que me dice, te perdono, dice. Ahora fíjense pues. Ahora vamos a entender a Dios como el Hijo. Ya lo entendimos un poquito como el Padre. Ahora lo vamos a entender como el Hijo. La expresión de Dios es el que lleva a cabo. El que lleva a cabo. El Hijo es la expresión del Padre. Mire cómo dice Juan 1:18. A Dios, oigan pues, a Dios nadie le vio jamás. Noten pues, porque la palabra está en español, no está en chino. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, que está en el seno del Padre. Él está hablando, ahí está hablando Jesús. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está, porque Él todo el tiempo está en el seno del Padre. Todo el tiempo. Porque Él es Dios.
Si Él viene aquí como hombre, Él dice, allá, como les dije la vez pasada, allá estoy yo, allá estoy yo. Pero Señor, si tú estás aquí, no lo entiendes, pero estoy allá. Estoy aquí, sí, pero también allá. Entonces el Señor se revela en la Biblia como invisible y como visible. Como invisible, allá está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Me vengo para acá como hombre, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque muchos creen que cuando Él se vino, en ciertos versículos que da a entender que el trono se quedó solo. Dios es Dios y Dios es Espíritu y habita en lugar inaccesible. Pero donde quiera que Él esté, está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero en sus dos aspectos debe de ser entendido por nosotros. Si Él está aquí como hombrecito, pues está rebajado, pero es Dios completo. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, le hiciste un poco menor que los ángeles, porque Él se rebajó. ¿No ven que cómo habla Colosenses 2? Dice, se anonadó, pero Él se rebajó, pero siendo Padre, Hijo y Espíritu, pero no dejó nunca de ser Padre, Hijo y Espíritu, aunque estuviera rebajado, porque su parte física, su parte visible, aquí estaba, ¿verdad? Pero Él, yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu. Pero Señor, ¿y entonces cómo estás allá y estás aquí? Pues soy Dios. Como hombrecito rebajado, y respeto la fuente porque nunca he buscado la honra como hombre. Le digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él me puede contestar, tú eres mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Entonces, si quiero hablo de allá para acá, de allá para acá digo que tengo complacencia conmigo mismo. Y si quiero hablar de aquí para allá, ¿qué? Yo hablo y digo que me ha desamparado. Pero si ustedes quieren tener problemas y no entienden esto y los ojos se les hacen como huevos estrellados, ese es problema de ustedes. Pero yo estoy dándoles la revelación divina y diciéndoles cómo soy yo. Que yo puedo ser visible y visiblemente me llamo hijo. Pero soy Padre, Hijo y Espíritu. Invisiblemente me llamo Padre, Hijo y Espíritu y no me pueden ver, ni nadie tiene acceso a mí. Nadie me puede ver, a Dios nadie le vio jamás el unigénito. Pero si me creen que yo soy, yo sí lo he visto y yo sé cómo es la onda y no se preocupen. Porque yo sí. Y yo soy el enviado para darlo a conocer a Él. Porque por eso yo vengo en el nombre de Él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el Señor es el que lo expresa. Y vamos a demostrar otra vez que Él viene con el Padre. Juan 6:46. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Wow, hermano, esa es una revelación profunda, hermano. Ningún hombre se puede atrever, hermano, a decir lo que dijo Jesús. Mire lo que está diciendo, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Amén. Juan 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Aleluya. Entonces el Hijo expresa al Padre, el Hijo viene con el Padre. Ahora veamos que tabernaculizó entre nosotros, porque eso es lo que otros no entienden, que Él vino a vivir con nosotros. Vamos a Juan 16:4. Juan 16:4. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho
Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ya ahí es donde no entendemos, ¿verdad, hermano? Porque ¿cómo es que está hablando? ¿Cómo está hablando? Dice, está ahí presente y dice, yo estaba con ustedes. Está mal dicho, ¿verdad? Porque si yo les digo a ustedes, hermano, pues yo cuando estaba con ustedes, ya saben todo lo que les dije. Y van a decir, ¿y este qué? Si aquí está todavía. Pero él así hablaba, mire, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. O sea que hay momentos que él habla totalmente como Dios en resurrección y fuera ya de aquí, fuera de aquí. Cuando yo estaba con vosotros, van a ver ahí, vamos al 14 otra vez, ahí cerquita otros versículos, es el 16, ¿verdad? San Juan 16, o el 17 vamos al 17, 11, 17, 11, o desde el 9, sí, vamos a ver, 17 del 9, miren cómo oró por sus discípulos. Del 17:9 en adelante. Yo ruego por ellos, dice, estaba rogando por sus discípulos. Él no ruega por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y esto ya después lo vamos a aprender, quiénes son las personas que se salvan y quiénes son las que no se salvan, porque no toda la gente se va a salvar, pero hay que predicar, ¿verdad? Porque el Señor nos ha mandado. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo. Está orando, le está hablando al Padre, está hablando... aunque ustedes ya saben que él y el Padre uno son, pero está hablando económicamente, porque la parte visible le está hablando a la parte invisible. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ellos ya me expresan a mí. ¿Se dan cuenta? Ellos, glorificado en ellos simplemente significa que ellos lo expresan a él. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo. Esta está todavía más cardíaco porque ahí estaba. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ya ahí, hermano, ya ahí es otro mensaje, hermano, porque resulta de que toda la enseñanza de Dios como Padre e Hijo es para que nosotros entendamos que nosotros somos uno. Porque todo el meollo de la Trinidad y toda la enseñanza de la Trinidad y todas las explicaciones que dan los versículos es para que después entendamos la iglesia. Porque resulta que la iglesia es Dios agrandado. O sea que si Cristo tiene al Padre con él y el Padre está con Cristo, y ahora nosotros estamos metidos ahí porque nos metieron. Ahora, ¿quién es Dios? Ahora se nos van a cruzar los cables. No, sí, seguimos. Pero imagínense, pues, yo los quiero hacer pensar un poquito. Los quiero hacer pensar un poquito. Si Dios y Cristo son uno, y luego Cristo ora y dice, Padre, que sean uno como tú y yo, pero todavía hay más, mire, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solo Judas, para que se cumpliese la escritura. Leamos otro poquito. Amén. 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Hay más? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Hay más?
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, por la gloria que me dice. Ya vas a ver. Pero el asunto, hermanos, es que muchos todavía no han entendido que Dios, en su parte económica, Dios en su parte visible, se vuelve la iglesia. Vean bien la parte esencial de Dios y vean la parte económica. O sea que económicamente hablando, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y es multiplicarse, tener una expresión humana que se llame su esposa. Nosotros no somos objeto de adoración, porque ahí está el que tiene que ser adorado, pero Él sale y nos da su vida y su naturaleza, porque tiene planes bien grandes a través de nosotros, eternos. Si yo los llevo a ustedes al final de la Biblia, porque ya casi, ya voy a terminar esta partecita, pero solo vean pues, porque lo que Dios ha logrado en el Hijo y lo que quiere lograr en el Hijo, o sea que el Padre es la fuente, logra sus cosas en el Hijo por el Espíritu, pero tienen una meta, hay una consumación de esto, hay algo que Dios quiere que veamos. Vamos a Apocalipsis, dijo un hermano. Vamos a Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo número 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Para que ustedes noten pues cómo funciona. Vamos a empezar desde el versículo 1. Miren Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No vayan a cambiar todavía, no vayan a cambiar. Sí, fíjense cómo Dios nos lleva a la consumación de todo lo que nos está revelando ahorita. Nos quiere llevar a una consumación para que veamos cómo va a finalizar, porque están los evangelios, las epístolas y Apocalipsis. En los evangelios nos explica todo lo que hizo Cristo, que es Dios encarnado. Luego en Hechos, Dios se mete adentro de los discípulos como el Espíritu. Los discípulos cargaban al Padre y al Hijo dentro de ellos como el Espíritu, pero el que seguía haciendo el trabajo era Dios, o sea, a través de ellos haciendo el trabajo. El evangelio es Dios el que lo hace avanzar, es el mover de Dios. O sea que Dios se siguió moviendo y se movió a través de los discípulos, y levanta un Pablo que explica todo lo de la iglesia, gloria a Dios, y nos lleva al final para decirnos que al final de todo esto, aparte ya después hay detalles del juicio y qué va a hacer con nosotros, si somos dignos de reinar, si no somos, y todo eso lo vamos a seguir estudiando, y seguro entre unos 20 años ya primero Dios lo hemos entendido, ¿verdad? Pero vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Son señales. Ahí se acuerda que Juan habla de puras señales. Este cielo nuevo y esta tierra nueva, y nos está hablando en símbolos, pues, que el mar ya no exista. Ya los que ya estudiamos un poquito ya sabemos que por qué existe el mar y qué es lo que hay ahí en el mar, pero ya en ese tiempo el mar ya no tiene función. Vamos al número 2. Y yo Juan vi la santa ciudad. La santa ciudad se llama la Nueva Jerusalén, y él la vio, dice que desciende del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Él lo que está diciendo y nos está revelando es que la iglesia es celestial. Él la está viendo, dice, esa esposa de él es celestial y desciende y ataviada. Sigue el verso 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso vamos a hacer. Miren lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea que nosotros, Dios nos está escogiendo porque tiene un jale para nosotros, que nosotros vamos a cuidar a los que están aquí abajo. Miren, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos porque ya lo tenemos y allá lo seguiremos teniendo, y vamos a ser el pueblo de Dios, y vamos a ser, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Seguir leyendo verso 4. Vamos a estar con los hombres, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos, pero de los hombres que vamos a estar cuidando. Y ya no va a haber muerte para esos hombres, ni va a haber llanto ni clamor para ellos, porque ya ahí las cosas son distintas. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y ahora nos vamos a ir para otros versículos más adelante para que vean cómo es la Nueva Jerusalén. Nos vamos hasta el capítulo 21 y versículo 24, para que vean lo que es la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén somos nosotros. Entonces dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Ya no van a andar a la luz de él, sino que de ella, porque ahí se llama ella, porque él es la cabeza y nosotros el cuerpo, pero ahí se llama ella. Qué tremendo. Porque en la Nueva Jerusalén, que es la iglesia con Cristo como la cabeza y nosotros como el cuerpo, porque somos la esposa, se llama ella, ¿verdad? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Está hablando de que nosotros estamos como una ciudad abierta, que nada de malicia le puede penetrar. Por eso dice, y esto estará fuera, porque es algo ya divino, ya está perfeccionado, jamás volverá atrás. Y si seguimos otro poquito, ¿qué dice? Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea que toda la gente aquí abajo en el mundo va a vivir a la luz de ella. ¿Y quién es ella? Apocalipsis 22, 17. El Espíritu, que es Cristo, y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven, Señor Jesús. Porque Él tiene que venir económicamente, porque nosotros lo tenemos esencialmente. Pero Él económicamente tiene que estar aquí. Amén. Ven, Señor Jesús. Pero ahí, ¿quién habla? El Espíritu y la esposa. ¿Por qué? Porque en el final el esposo de nosotros es el Espíritu, que es Cristo, y la esposa es la iglesia. Amén. Entonces el propósito de Dios, hermanos, al revelarnos a nosotros todas estas cosas lindas, son para que nosotros nos dejemos transformar, porque la Nueva Jerusalén está compuesta de materiales finos, lo cual implica transformación. O sea que el plan de Dios ustedes lo van a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a dejar por ahí. Voy a dedicar un niño al Señor. Quiero que pasen para acá, por favor, Gustavo y Paola, y me traen a Ethan Matthew.
Ethan Matthew. Estos muchachos me hacen hablar inglés. Can you please bring Ethan Matthew to present him to the Lord? Gloria a Dios. Una buena práctica. Paola y Gustavo. A Gustavo yo lo conocí cuando era chiquito y ahora me dejó. Otra grada más abajo. Gloria a Dios. Gustavo y Paola, cuando yo dedico a un niño al Señor, solo hago una pregunta. ¿Os comprometéis delante de Dios y de los hermanos como testigos de que cuando Ethan llegue a tener uso de razón, ustedes le enseñen que Jesucristo es el Salvador de su vida? Amén. Amén. Es la única pregunta, porque es el único requisito para dedicar un hijo a Dios, es comprometernos a dirigirlo en los caminos de Dios. Todos nosotros sabemos que en la Biblia no está el bautismo de los niños chiquitos. Ese es un invento de la Iglesia Popular para sacarle dinero a las personas. Pero nosotros los cristianos sí creemos de que los niños pueden ser dedicados al Señor. Y por eso leemos en Marcos capítulo 10 que al Señor Jesucristo le traían niños para que los tocara. Y dice la palabra de Dios que viendo los discípulos que le traían al Señor los niños, empezaron a reprender a la gente que traía a los niños. Y dice la Biblia claramente que el Señor Jesucristo se indignó, se enojó con sus discípulos porque no querían dejar a los niños que llegaran a Él. Por supuesto, ustedes saben que el Señor Jesucristo siempre usaba las circunstancias como una lección o como una figura para enseñar algo. Y entonces Él aprovechó la oportunidad y dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, nosotros sabemos que el reino de los cielos no es para bebecitos físicos, sino que es para niños espirituales, en el aspecto de que si no fuereis como niños, no heredaréis el reino. Él solo lo está usando de ilustración de que para entrar al reino de los cielos nosotros tenemos que ser como niños. Pero eso no quería decir que Él no bendecía, porque dice que tomaba a los niños en sus brazos y los bendecía. Amén. Entonces nosotros vamos a participar en esta tarde. Y yo voy a cargar a este niño. A veces cuando ya me los traen muy grandes, lloran porque ya están en los brazos, pero cuando están chiquititos, por eso hay que presentarlos de manera. Entonces, ellos ya tienen más de 40, pero todavía se lo vacilan. En el aspecto de que no saben qué brazos está, ¿verdad? Y muchas veces nosotros los pastores, cuando dedicamos a un niño, no sabemos si a lo mejor tengo un pastor aquí en mis brazos, y sabemos que Dios lo va a bendecir. Padre Celestial, gracias porque tú eres la fuente y tú como hijo eres el enviado, y en resurrección eres el Espíritu Santo. Gracias porque en esta tarde estamos aquí presentes delante de todos nuestros hermanos para dedicar a Ethan, Lord. Aquí te lo dedicamos a ti, Señor. Desde este momento Él es dedicado a ti, que es un acto sencillo pero muy significativo. Tus hijos lo están dedicando a ti, Señor, porque ellos creen, Señor, en ti y tienen fe en ti y saben que tú lo vas a cuidar durante la peregrinación que tenga Él en esta tierra. Guárdalo, Señor, de toda enfermedad.
Guárdalo, Señor, de todo peligro y de las gentes malignas. Guárdalo, Señor, y que él desde este momento sea protegido totalmente por ti. Él está en tus manos, Señor, y él desde este momento, sus padres lo dedican totalmente a ti. Gracias, Señor, y yo como siervo tuyo y predicador de tu evangelio, yo lo bendigo, Señor, en esta tarde ahí tan lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprólas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Padre, bendecimos a Gustavo y a Paola y te pedimos, Señor, que tú los guardes para que ellos siempre permanezcan en ti. Que ellos te amen, Señor, y que se recuerden de este momento en que dedicaron su hijito a ti, para que nunca se les olvide que lo tienen que dirigir por el camino de Cristo. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, Gustavo. Dios te guarde, mi hijo. Te felicitamos. Dios la bendiga, mi hijo. Los felicito. Los felicito. Dios les guarde. Pueden pasarse a sentar. Entonces, llegamos al final de este momento. Pastor, por favor, puede pasar o nos dice qué instrucciones hay. Break de media hora y volvemos. Venimos a alabar al Señor un rato, un poquito más del estudio para terminar lo que es el Hijo y el Espíritu, y entonces ya vamos a finalizar hoy y mañana pues seguimos la fiesta. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Los vemos al ratito.